Bueno, pues buenos días a todos, aunque ya nos hemos saludado. Para quien no sepa todavía quiénes somos, pues él es Pablo Martínez de Anguita, que ahora lo presentaré, y yo soy Isabel Cuenca. Pablo ya se me va, pero bueno, se va al ordenador. Y yo soy Isabel Cuenca, secretaria general de Justicia y Paz. Para mí es una alegría presentar una vez más a Pablo. No sé, yo creo que ya formamos un tándem. Y Pablo es una persona que desde chiquitito le gustaban mucho los montes. Él es de Jaén, como lo soy yo también, y entonces cuando iba de Madrid hacia Jaén, pues veía Despeñaperro y le gustaban los montes, y luego quiso estudiar y saber más sobre aquello que tanto le gustaba, y se hizo ingeniero de montes. Después se doctoró también, y ahora mismo es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces, pues lógicamente ha tenido la suerte de hacer lo que le gusta, su profesión y su tiempo libre y su dedicación también, porque es experto en montes y como tal, pues ha viajado por medio mundo tratando de explicar a los demás, de aprender de los demás y de explicarles cómo hay que gestionar los montes, y sobre todo cómo la gente que vive alrededor de los montes con una buena gestión pueden vivir de ellos. Es autor de muchos libros, por lo menos 17, no todos sesudos, algunos es de literatura, algunos de cuentos, y luego pues es conferenciante, es profesor de varias universidades en el extranjero, en Oxford, Yale, Nueva York, y luego además pues es un fundador ¿de qué? ¿De Granada? ¿Cómo se llama? Sí, espérate. Instituto Laudato Si. El Instituto Laudato Si, que está en la diócesis de Granada y que es el primer instituto que se ha formado desde una diócesis. Pues a partir de él es el director. Pues a partir de este momento, Pablo tiene la palabra. Bueno, pues mucho gusto y gracias por escuchar. ¿Alguien sabe qué es esto? Quienes me han oído ya lo saben alguna vez. Éfeso, ¿verdad? Y más en concreto esto, la biblioteca de Éfeso. Éfeso era probablemente la tercera ciudad del Mediterráneo más importante. San Pablo estuvo en Éfeso y fue a Éfeso porque era como la Roma más cercana, ¿no? Y sin embargo hoy Éfeso está en ruinas. ¿Por qué está en ruinas Éfeso hoy? Pues fundamentalmente porque Éfeso era una bahía, era un puerto de mar. Las grandes civilizaciones suelen desarrollarse cerca del mar. Y estaba a la salida del río Caistro, y el río Caistro empezó a erosionarse, y empezó a erosionarse porque cuando la ciudad se expandió, pues se comieron los montes que rodeaban al Caistro, y al perderse los montes y transformarse en agricultura, pues empezó la erosión, y hoy en día pues de Éfeso al mar lo que hay es una gran llanura, y como nadie quiere vivir en un puerto que no tiene agua, Éfeso se quedó a 8 o 10 kilómetros y se abandonó, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué cuento esto? Porque, ¿cuál fue el problema de los efesios? Porque yo lo que intento en la presentación de esta mañana es conceptualizar el problema. Yo voy a decir lo que creo que es, y los profesores venimos a decir hipótesis que nos parecen cada vez más fundamentadas, pero luego ahí está la crítica para ayudarnos a desmontarla o verificarla, ¿no? Pero conceptualmente, ¿qué le pasó a los efesios? Pues a mi juicio, o desde una perspectiva económica, los efesios no entendieron cuál era su capital. Si yo tengo una fábrica y tengo una gotera, y la gotera me estropea la maquinaria, lo primero que hago es tapar la gotera, porque el tejado forma parte de mi capital. ¿Cuál es el gran problema, por decirlo así, desde una perspectiva económica, y luego ya nos iremos moviendo a otras perspectivas? Es no darnos cuenta de lo que es el capital natural. El capital natural tiene otro ritmo diferente. Cuando se empezó a perder el capital natural, el efecto tendría lugar en los 250 años siguientes, ¿no? Entonces, el problema de los efesios es que al perder el capital natural perdieron la renta. ¿Qué es la renta? Por decirlo así, en términos naturales veremos qué es lo que la naturaleza nos puede dar. Pero si nos comemos el capital es como el banco. Si yo retiro el capital del banco no hay más renta. ¿Cómo cuidar el capital natural? Por lo tanto, y luego se entiende bien desde una perspectiva económica, pero lo iré ampliando.
Pues para eso, de algún modo, hay que aceptar que el sistema económico está dentro de un ecosistema y que nosotros recibimos una serie de inputs y generamos una serie de outputs, ¿no? Y que además nuestro sistema económico es movido por la energía, una energía extra, que es la que nos viene del petróleo fundamentalmente y de alguna otra fuente, pero no es, por decirlo así, la del ecosistema. Por lo tanto, nuestra economía está dentro del ecosistema y está movida por fuerzas mayores que el ecosistema, que es la energía, ¿no? Esto, que espero que más o menos se lea, es lo que los macroeconomistas llaman el flujo circular de la economía. No sé si esto tiene puntero o no, pero aquí están los hogares, yo salgo por la mañana, me voy al mercado y entonces estos son los factores de producción, me voy al mercado del trabajo y entonces ahí alguien me contrate, entonces me voy al centro de producción y en el centro de producción produzco zapatos y luego por la tarde salgo de casa y gasto el dinero, ¿no? Por lo tanto, el trabajo, digamos, tiene un sentido como las agujas del reloj y el dinero tiene un sentido contrario, por simplificar. Si cogemos estos flujos de flechas, el grosor, a grosso modo, seguro que hay economistas que me dirán que lo estoy diciendo fatal, pero para el ignorante más o menos esto puede servir. El grosor de esa flecha sería el Producto Interior Bruto, sería nuestra riqueza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Que esto gire lo más rápido posible, es decir, que crezcamos al 2, al 3, al 4, al 5%. ¿Por qué? Porque cuanto más gastamos, cuanto más compramos, obviamente más salarios hay. Luego es un círculo virtuoso. Cuanto más gasto, más empleo. Cuanto más empleo, bienestar. Luego es fundamental impulsar el consumo para que nuestro sistema funcione y genere más bienestar. Ahora bien, el problema que tiene el círculo macroeconómico es que, como hemos dicho, está dentro de un ecosistema y por lo tanto podríamos decir que tiene como dos tomas de tierra. Y este círculo que se va moviendo y es cada vez más grande tiene un enganche, que es el consumo de los recursos naturales y los vertidos de residuos a los ecosistemas. Solo hablando de una perspectiva natural y no introduciendo factores de maltrato de personas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el problema que tenemos en líneas generales es que cuanto más gordo queremos hacer nuestro círculo, realmente más tensión ejercemos sobre los vectores que nos unen al punto de tierra. ¿Y cuánto nos da la Tierra? Pues nos da una cantidad que es, por decirlo así, lo que es capaz de biorregenerarse, lo que los ecólogos llaman la ecopoiesis. Lo que nosotros podemos gastar muchas cosas. Los forestales sabemos que podemos cortar, pues a lo mejor en Balsaín, hasta 3 metros cúbicos hectárea y año. Ahora si cortamos 7 tenemos un déficit y va reduciéndose el bosque, ¿no? Entonces, además todo esto, cuanto más se mueve, más energía requiere. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos tipos de renta. La producción, la renta, lo que a mí me da este capital natural podría ser la producción sostenible, lo que me da la tierra, y por otro lado la capacidad de asimilación. Y entre la capacidad de asimilación o la transformación que tiene esta capacidad de asimilación de convertirse en producción sostenible es lo que llamamos el capital natural. El capital natural es ese funcionamiento de los ecosistemas que hace que nuestra economía interior funcione, ¿no? Ahora se ha puesto este nombre, a mí me gusta mucho, transición ecológica. Yo entiendo que desde esta teoría, ¿cuál es la transición ecológica que necesitamos? Pues o bien no superamos, esto solo desde un punto de vista ecológico-económico, o bien no superamos nuestras rentas en nuestro sistema, o bien compensamos las rentas. Es decir, si yo saco más dinero del banco, de algún modo tengo que volver a meter dinero en el banco. ¿Esto qué significa? Restaurar el capital natural. Entonces yo entiendo que una transición ecológica lo que implica es volver a un sistema económico, y ahora esto es lo difícil, que permita que nos mantengamos dentro de las rentas sostenibles, ¿no? Bien. Este capital natural lo llamamos biorregeneratividad, y esta biorregeneratividad, por decirlo de algún modo, se nos expresa en lo que podríamos llamar los servicios de los ecosistemas. Esta capacidad que tiene la Tierra de funcionar cuando nos es útil la llamamos servicios de los ecosistemas. Por eso entiendo que es muy importante saber
cuánto capital consumimos, cuánta renta sostenible consumimos, cuántos servicios de los ecosistemas consumimos, cuál es el déficit que generamos sobre la naturaleza y, por lo tanto, cuál es la compensación que tendríamos que hacer para no deteriorar la naturaleza, ¿no? Entonces, esta es la teoría. Ahora vamos a ver cómo se aplica. Los servicios ambientales, por lo tanto, si vemos aquí, es lo que nos es útil de esta biorregeneratividad, son las funciones que nos son útiles, ¿no? La diferencia entre funcionar y servir es que un ecosistema funciona, pero si no hay nadie ahí no nos sirve, por decirlo así. O sea, una función se convierte en servicio cuando nos sirve. Por lo tanto, los servicios son las funciones de la naturaleza transformadas de algún modo en una utilidad primaria, ¿no? Por decirlo de algún modo, nuestros procesos ecológicos, los ciclos de nutrientes, regulación, todo esto que son funciones, van transformándose en cosas que permiten la vida humana, ¿no? La captación de agua, la polinización, la producción primaria, la captación de agua permite provisión de agua limpia, el agua limpia, agua potable, y llegamos a la economía. Esto es una externalidad, esto a veces no se compensa. Entonces vamos, por ejemplo, degradando los mares, porque no compensamos el daño adicional. Si un barco se hunde no pasa nada, los corales estarán encantados porque se pueden anclar. Ahora, si vertemos mucho plástico, tenemos un problema con las focas. Esto es pasarnos de capacidad de asimilación, ¿no? Entonces, sencillamente es como pasar de la ecología a la economía. Hay bienes que tienen mercado y entonces, bueno, pues los precios se pueden compensar externalidades. Aquí vuelvo a decir, es importante algo que habrá que hacer en España, que es la contabilidad ambiental de España, que poquito a poco pues, se va avanzando. Y por decirlo así, las funciones llevan a servicios y a beneficios. Bueno, y estos son los servicios. Esto es lo que nos permite vivir en la Tierra. Los alimentos, lo que se llaman servicios de abastecimiento, de regulación y servicios culturales, ¿no? Bueno, alimentos, agua dulce, regulación de gases, regulación hídrica, todo esto es la expresión que tiene ese capital natural que nos permite a nosotros vivir. Pongo un ejemplo. Esto es la República Dominicana, de ahí para allá está Santo Domingo y esto es la costa con todos los hoteles. Y para abastecer a los hoteles, pues en el río Nizao se han hecho 4 presas que dan producción hidroeléctrica para que los hoteles de la costa tengan electricidad. Y además hay una derivación de agua potable y además hay riego, con lo cual los turistas pueden tener electricidad, pueden tener agua potable y pueden tener fruta y verdura. ¿Qué tiene sentido pedirle al hotel? Pues tendría sentido, vamos a ver un poquito antes, el río Ocoa no tiene nada, y por lo tanto el río Ocoa seguro que está ecológicamente mejor que el Nizao, porque no tiene tanta intervención. ¿Qué tiene sentido pedirle a la sociedad, en este caso a los hoteles? Oiga, incorporen dentro del capital del hotel la zona productora de agua, porque el día que ustedes no tengan una cuenca que esté bien cuidada, se les acaba el agua, la electricidad y la comida. Por lo tanto, si para el río, si para los efesios las montañas eran su capital natural, para los hoteles de la costa las montañas de la República Dominicana son el capital natural que tienen que cuidar. Por decirlo así, esto es un poco la teoría. Esto no quiere decir, y aquí empezamos a profundizar, que económicamente esto sea un problema económico. He empezado por explicarlo de un modo económico porque es más visual. Puede haber una enorme pobreza en el río Ocoa, como de hecho la hay, que se carga el río, y ahí no tenemos nadie que compense los servicios ambientales. Por lo tanto, el problema no es sencillamente una compensación económica, vamos a requerir la virtud de la solidaridad y de la subsidiariedad, que eso ya hablaremos más adelante si quieren, ¿no? Pero este es el problema. Estamos en un ciclo, dentro de otro ciclo, en el cual nos salimos. ¿Esto qué genera? Esto genera algunas características que seguro que hay más, pero lo primero, esto genera una problemática que nos es común a todos. En el cambio climático lo que sucede en un sitio repercute en otro, es global y además con repercusiones de un sitio a otro. Genera un doble peligro, agotamos los recursos, ya sean renovables y no renovables, son de 2 tipos, y al mismo tiempo deterioramos lo que tocamos. Tenemos el problema del input y el problema del output. Más factores relacionados con el problema. El problema, ¿cuál es en su esencia? Que nuestra civilización industrial y modelo de desarrollo no se acopla con la realidad natural. ¿Por qué? Porque queremos crecer ilimitadamente. Nuestro deseo es
crecer en muchos sentidos, pero ilimitadamente. Los que hemos sido emprendedores siempre nos ponen como ejemplo a pues empresas como Uber, ¿no? De qué potencia puedes llegar a tener que podrías controlar el mundo entero, ¿no? Esto se ve incluso en los cursos de emprendimiento social y tal, que están muy bien, por supuesto, pero se nos invita a conquistar el mundo entero, a crecer ilimitadamente, no hay límites. Y sin embargo, la realidad es que es limitada. Por lo tanto, el crecimiento material pues tiene un límite. Segundo, queremos vivir mejor. Y nosotros vivimos mejor con las transformaciones industriales desde el siglo XIX. Ha crecido la población y ha crecido el consumo de la población. Si multiplicamos crecimiento de la población por crecimiento del consumo, pues hoy en día cada uno de nosotros tiene un impacto 50 veces más grande del que tenía en el siglo XVII. Entonces tenemos una industria y ahí también pues habrá que modificar el tipo de industria. Y luego hay un problema personal. Realmente lo que nosotros queremos es liberarnos de las condiciones de vida humana. Nosotros queremos vivir cada vez con más comodidad. Ese ha sido el gran ideal. Por eso entiendo que además de una transición ecológica necesitamos una conversión ecológica, porque no es solo que funcione mal el modelo económico, es que el modelo económico se apoya en nuestros deseos. Y por lo tanto, al apoyarse en nuestros deseos, tenemos como deseos contrapuestos, ¿no? Intentamos como compensarlos, pero probablemente hablar de sostenibilidad sin llegar a hablar de solidaridad y de conciencia de pertenencia a una tierra, y aquí el factor religioso es fundamental, porque lo bonito y que aportan las religiones a la cuestión ambiental es un sentido más profundo de la vida, es decir, es que esto no te pertenece, es que tú perteneces a... Entonces esta dimensión yo creo que es fundamental para este último punto, que es cambiar nuestros deseos, ¿no? Bien, esto influye en los grandes 4 ciclos de la vida. ¿Cuáles son los ciclos por los que estamos aquí o que funcionan? El ciclo de la tierra, el del agua, el del aire y el de la biodiversidad. Entonces creo que casi todo lo que se va a explicar en adelante, ya sea la energía, ya sea tiene que ver con este sobrepasar las capacidades. En relación a la tierra, consumimos más suelo del que podemos. Un ejemplo muy tonto, las ciudades grandes del mundo están sustentadas sobre los mejores suelos. Cuando los españoles íbamos a América Latina, el único sitio que yo he visto que es fantástico es San Sebastián de la Gomera, donde la gente ha sido tan inteligente que ha construido sobre la ladera y ha dejado el valle para cultivar. En el resto del planeta, pues según edificamos nos comemos la mejor tierra, por ejemplo, ¿no? O en China, cuanto más queremos producir, más intensificación, más salinización por contaminación de acuíferos. Luego, si quieren, les explico cómo. Pero el factor tierra se agota y, por otro lado, lo ensuciamos, ¿no? Entrada y salida. Con el agua, lo mismo. Agotamos el agua dulce, agotamos la capacidad de los océanos de albergar vida al ensuciarlos, y la degradamos. Volvemos a lo mismo. Input, output. Con el aire es lo mismo. Nosotros, con el dióxido, el extra de dióxido de carbono, que el dióxido es fantástico en cantidades razonables, hasta 280 partes por millón parece que nos iba bien, pero cuando nos pasamos generamos cambio climático. Entonces volvemos a lo mismo, es un sobrepasarnos en los distintos ciclos. Y por último el medio biológico, la extinción de especies se calcula que puede ser del orden de 1000 a 10.000 veces más rápida que la producción natural de especies, ¿no? Por mucho que... Eso es la salida, la entrada es la cantidad de transgénicos que estamos fabricando. Solo un ejemplo. El otro día me hablaban de un salmón que crece 3 veces más rápido y que pesa 3 veces más que un salmón normal. Es fantástico porque nos puede dar de comer, ¿verdad? El único problema es que el salmón no se mueve. ¿Por qué no se mueve este salmón? No sabían por qué hasta que uno de la granja y tal pues llegó con jaqueca a la piscifactoría y se le cayó el paquete de aspirinas al agua y los salmones empezaron a moverse. El problema es que les dolían los huesos. Entonces son salmones en permanente dolor, porque no están hechos para crecer tan rápido. Entonces el hecho de que creemos nuestras propias especies para satisfacernos, tampoco volvemos a lo mismo, ¿no? El problema, por lo tanto, estará en restaurar lo que hay. Podemos decir, tenemos que compensar con flujos económicos, con actividad, etcétera, pero de algún modo requiere un replanteamiento de nuestra posición en estos ciclos, ¿no?
Bien, pues la perturbación de los ciclos, pues en el suelo es la erosión, la contaminación, la escasez de agua, el cambio climático, la biodiversidad son alteraciones de ciclos. ¿Cómo vamos de tiempo? 2 minutillos. 2 minutillos. Sabía yo que la segunda parte no lo iba a poder contar. Tenía una segunda parte que era ir caso por caso, pero esa la dejo por luego. Una última clasificación. Tenemos recursos naturales renovables y no renovables. ¿Cómo se expresa esto? Podemos sobreexplotar los sistemas renovables y podemos agotar los no renovables. Curiosamente, los no renovables van mejor que los renovables. Es una cosa curiosa, ¿verdad? Porque alguien diría, ¿los no renovables se van a agotar primero? Pues no. Parece que con la sustitución funcionamos relativamente bien. Donde está habiendo una verdadera escasez es en lo renovable, lo cual también puede ser un signo de esperanza. Pues si es renovable lo podemos renovar, es cuestión de cuidarlo, ¿no? Y luego, por otro lado, del lado de los vertidos, vertemos más de lo que se puede absorber y tenemos cosas que no se asimilan. Frente a esto, pues lo que no se asimila habrá que eliminarlo, y en lo otro tendremos que reenfocar nuestras políticas, por decirlo así, de capital natural. Reducimos lo que consumimos, reducimos lo que vertimos y, a mi juicio, lo que vertimos lo restauramos para encajarnos dentro de ese ciclo. Por último, esta era la segunda parte que no la voy a hacer, pero solo mencionarlo. Todo esto genera una serie de problemas que yo he intentado clasificarlos en macro y micro. No porque los macros sean peores, sino porque tienen una afección global y planetaria: el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, biodiversidad y deforestación, que entiendo que son cosas que nos afectan de un modo global. Y por otro lado, los micro. ¿Por qué llamo micro a la contaminación de un río? Porque solo le afecta a ese río. O a la contaminación del aire, que suele ser local, más los problemas energéticos. Solo una pequeña consideración. Lo que es el efecto invernadero, ha habido cambios toda la vida, podemos discutir del tema, pero quería fijarme solo en dos cosas. Los CFCs hemos sido capaces de eliminarlos, y por lo tanto es esperable que el ozono se recupere. Y quería poner esto como paradoja de lo que pasa con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono no. ¿Por qué? Porque en los CFCs, los clorofluorocarbonos, los hemos podido sustituir. Nuestro gran problema es la ecuación de ahí abajo. Nosotros no somos capaces de salir de esa ecuación por la cual quemamos, o sea, nuestro bienestar se basa en toda esa energía que pone en funcionamiento el modelo, ¿no? Entonces, en relación a la energía, entiendo que nuestro gran reto es ver si somos capaces de sustituirla. Si alguien tiene curiosidad, luego hablamos de todas estas cosas, que no voy a hablar de los problemas. Aquí. Y con esto acabo. Acabo no dando las gracias, sino poniendo el logotipo del Instituto Laudato Si para la custodia de la creación, porque yo creo que una de las cosas, aunque me han pedido que hable de problemas, pero yo estoy muy, muy orgulloso de formar parte de la primera, que yo sepa, institución de la Iglesia en España que lleva el nombre Laudato Si y que quiere definirse como una entidad de custodia. Entonces también me gustará que hablemos de cómo este modelo pues se puede llevar a muchos lugares, y que, porque al final todo reside en una transformación ecológica, una transición ecológica ligada a una conversión, pues hay trabajos que se tienen que hacer desde el mundo de la economía y la política, pero el trabajo de la conversión, y cuando hablo de la conversión no me refiero exclusivamente al trabajo interior de los cristianos, sino que yo creo que aquí los cristianos estamos llamados a trabajar con otras religiones para ayudarnos a encontrar razones profundas de por qué queremos otras cosas, ¿no? Y aquí pues creo que es importante la creación de cuestiones similares en diócesis en España, para trabajar a la par en lo que es economía y política, y por otro lado en la conversión interior que tiene que acompañar. Si el deseo no cambia la sociedad. Bueno, y ahí creo que acaba mi tiempo. Pues muy bien. Muchas gracias a Pablo, se ha ajustado perfectamente al tiempo. A partir de este momento tenemos prácticamente 1 hora para el debate, es decir, que creo que tenemos suficiente tiempo para la participación. Es el momento de todos ustedes para que empiecen a decir lo que quieran, a aportar, a disentir. No que ha dicho nada de lo que ha dicho dogmas de fe, es decir, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, a matizar
o simplemente a preguntar qué eran todas esas diapositivas que por cuestiones de tiempo no le ha dado tiempo de ver. Así que a partir de este momento empiezan las preguntas y ahí nos están facilitando un micrófono. Aquí ya hay un valiente primero. Para que nos conozcamos, aunque tenemos todos los carteles pero no se ven, pues que cada uno se identifique y diga quién es. Hola, buenos días. Yo soy Enrique Lluch, soy profesor de Economía en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Vale, has tratado mucho los temas de economía y yo creo que es importante o clave atacar también el tema de la economía en la cuestión medioambiental. No sé por dónde empezar, has tocado muchos temas, pero el primero sería que es verdad que nosotros estamos en una sociedad muy economizada, donde la economía aparece muchas veces como un nuevo Dios, ¿no? Lo ha denunciado Francisco, la idolatría del dinero, lo denunció Juan Pablo II como la idolatría de los mercados, ¿no? Algunos denuncian que los mercados son eso, el nuevo Dios, que aparecen como omnipresentes, omnipotentes y omniscientes, ¿no? De alguna manera no hay más que oír con los nuevos ministros, cuando decían que la nueva ministra de Economía estaba bien porque así iba a mantener contenta a los mercados, ¿no? Como si los mercados fueran alguien que se riese, se pusiese contento o tuviese sentimientos, y eso lo hemos oído hace 2 días, por poner solo un ejemplo. Y esto viene ligado muy, muy claramente a temas que has tratado tú, ¿no? El tema del crecimiento económico y el tema de que nuestro objetivo es el crecimiento económico. Cuando nuestro objetivo es el crecimiento económico y ese objetivo es el principal, todas estas cuestiones o todos los problemas derivan de ahí, derivan de una idea clave que está en la economía y que creo que está dentro de eso que has nombrado tú, de que hay que cambiar o de que hay que hacer una conversión interior, ¿no? En el tema de la no saturación. El otro día estuve haciendo un debate con Miguel Sebastián y yo le planteaba el tema de la no saturación como un tema de cambio y decía, si cambiamos la no saturación, a los economistas nos matas. Y yo decía, no, cambiamos, no mato a los economistas, sino que cambiamos el modelo de economía, ¿no? Esa idea de que más es siempre mejor que menos y que por lo tanto la sociedad tiene que seguir teniendo más y todos tenemos que tener más porque parece que nuestras aspiraciones personales son siempre a tener más, olvidando, y tú lo has hablado, de que los deseos no son solo deseos de bienestar y de tener muchas cosas, sino que hay unos deseos de autorreconocimiento, unos deseos de agencia, olvidando esos deseos y centrándolos solo en el deseo del poseer, en el deseo del tener más. Por lo tanto, yo creo que hay una labor importante, sin la cual seguramente todo esto se nos queda atrás, que es el tema de cambiar esa concepción económica, de cambiar el paradigma económico hacia una sociedad que no busque tener más entre todos, un crecimiento económico, sino que todos tengan al menos lo suficiente, ¿no? Desde una racionalidad económica que está diciendo lo racional es que tengamos más porque más es siempre mejor que menos y por lo tanto tenemos que aspirar a tener más cosas, a una racionalidad que diga no, es que lo racional económicamente hablando es tener lo suficiente para vivir. Que es además lo que hace mucha gente, es decir, hay mucha gente que lo que quiere es tener un salario que le permita vivir y no está pensando, ahora este año que viene tengo que tener más y ahora tengo que cobrar más. Seguramente a muchos de nosotros nos pasará así, ¿no? Pero desde el punto de vista económico eso es irracional. Lo racional es que tú quieras tener cada vez más porque la única manera de mejorar es teniendo más cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que para todo esto que estás diciendo, si no cambiamos esa concepción económica, si seguimos pensando que lo económico es lo más importante, que lo más importante es el crecimiento, que el único deseo que es válido es el de incrementar el bienestar material, es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado aplicar esto porque choca frontalmente con la idea de que tenemos que tener más para estar mejor, de que hay que conseguir crecimiento económico porque si no las cosas no funcionan. Y luego además en toda una sociedad montada de manera que somos adictos al crecimiento. Es decir, toda la sociedad está montada de manera que si no hay crecimiento todo no funciona nada. Ya no se crea empleo, hay grandes desastres económicos, etc. Entonces yo pienso que ligado a todo esto necesitamos ese cambio de paradigma por el que estamos trabajando algunos grupos de economistas, porque si no todas estas cuestiones se hacen incompatibles. Se hacen incompatibles con el modelo económico predominante.
Entonces, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, y esto no es una enmienda a lo que has comentado, sino que es un matiz que yo creo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que trabajar conjuntamente entre la gente que estamos haciendo esto desde la economía y la gente que lo estáis haciendo desde la ecología, para que realmente haya ese cambio de paradigma que permita estas cosas, porque si no, como tú muy bien has dicho, en un mundo en el que parece, según muchos economistas, el crecimiento normal es un 3% anual, y un 3% anual supone que se multiplica por 2 el PIB en 25 años, por 4 en 50 años y por 16 en 100 años, parece incompatible con todo ese uso de recursos, por muchos incrementos de productividad que haya en la energía, etcétera, y toda esa utilización mayor del CO2. Simplemente quería aportar esto. Bien, el debate se va animando. Pablo no tiene por qué contestar a todo, aunque es libre de contestar a lo que quiera, claro, lógicamente, pero lo importante es el debate. Detrás había pedido la palabra primero, después va Pedro, después va Enrique y después vas tú. O sea, por ese orden. Allí detrás lo habían pedido primero. Por favor, que se identifiquen la persona que quieren hablar. Sí. Y esto estamos animados, por tanto, es importante también un poquito de brevedad para que participe todo el mundo. A ver, mi nombre, me llamo José Castro, me he dedicado a la empresa durante 45 años y ahora me he jubilado y he publicado un libro cuyo título es «Cómo acabar con la pobreza y cuidar la naturaleza». Es decir, cómo conseguir las dos cosas de una manera conjunta. Me ha encantado la exposición que has hecho, estoy completamente de acuerdo, no podemos seguir por este camino. Y mi libro no pretendo que sea un libro de entretenimiento con 4 ideas buenas, sino que sea un manual de procedimiento. Y mi primera propuesta que yo hago para lograr este doble objetivo es que hay que cambiar, digamos, el sistema impositivo. Es decir, mi propuesta base, eliminar los impuestos al trabajo, que es la Seguridad Social y el IRPF, y cargarlos sobre las materias primas y el producto terminado. De manera que abaratemos la mano de obra, el costo de mano de obra en un 40%, y encarecemos las materias primas. Si encarecemos las materias primas, podremos llegar mucho más rápido a una economía, digamos, de usar, reutilizar y reciclar. ¿Por qué? Porque le estaremos dando valor a esos plásticos que ahora se tiran. Todo aquello que no tiene valor, o si el agua es muy barata, pues pasará exactamente lo mismo. Entonces, hemos de darle valor a los bienes de la naturaleza que no son infinitos. Es decir, petróleo hay el que hay, metales, hierro, aluminio, cobre hay el que hay, y en los últimos 100 años hemos gastado 1000 veces más que en toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, esto hay que consumirlo con racionalidad e irles encontrando sustituciones. Si encarecemos vía impuestos, por ejemplo, los productos energéticos derivados del petróleo y del carbón, haremos mucho más competitivas las energías renovables, que es la fotovoltaica, la eólica y el agua. Y además conseguimos otro efecto. No todo el mundo tiene petróleo, no todo el mundo tiene carbón, pero aire tiene todo el mundo, sol tiene todo el mundo y agua más o menos también. Entonces, mi propuesta va por eliminar los impuestos al trabajo, con lo cual abaratamos el costo de la mano de obra, y encarecer las materias primas y el producto terminado. Las materias primas que son caras no se tiran, se reutilizan. Yo no veo cobre tirado por la calle, ni bronce, ni estaño, ni zinc. Veo lo que no tiene valor. Y esta es mi propuesta. Muy bien, muchas gracias. Pedro. Pedro. Gracias. Soy Pedro Arrojo, soy profesor de análisis económico de la Universidad de Zaragoza, aunque ahora por un tiempo estoy de congresista, pero soy profesor de análisis económico, aunque en origen soy físico, luego hice el doctorado en ingeniería, en fin, soy un mixto impresentable. No, en pleno acuerdo con Enrique y solo una pequeña aportación en esa línea. Yo siempre mis clases, en todo el tiempo que he llevado dando clases, la he introducido siempre diciendo, mirad, el castellano es muy rico en sus orígenes, la mayor parte procede del latín,
una buena parte, mucho más de lo que nos creemos, procede del árabe, ojalá, que Dios quiera, ¿no? Y una parte importante, aunque más pequeñito, es griego. Pues bien, hay dos palabras que hemos heredado del griego que nos permiten hacer un argumento en la línea que decía Enrique. No lo podemos hacer en inglés, cuando lo intento hacer en una conferencia en inglés ya no me vale, porque los ingleses han heredado o economy, pero no han heredado crematística. Castellano sí. Y entonces yo digo, mira, si aquí en esta facultad fuerais a preguntarnos a alumnos y profesores sobre la diferencia entre economía y crematística, nos vais a poner a muchos en un grave aprieto. Vamos a confundir las dos cosas, porque lo hemos confundido de facto. Sin embargo, si nos retraemos a sus orígenes y vamos a Aristóteles, Aristóteles distinguía con precisión y decía, la economía es el arte de bien administrar los bienes de la casa. Y la crematística se refiere solo a los bienes que compramos y vendemos en el mercado. Es decir, Aristóteles distinguía bien que la economía tenía que integrar cuestiones que, como el cariño verdadero, ni se compran ni se venden, que suelen ser las más importantes. Y tenemos que administrarlas, pero no se compran ni se venden. Se administran a través de otros mecanismos. Generalmente administramos a través de mecanismos de gestión pública, colectiva, participativa, democrática, o de tipo personal. Yo digo, ¿cuánto vale el cariño que sientes por tu madre? 7,3, 7,9 periodo. Pues no tiene precio, pero sin embargo lo aprecio. Y claro que lo gestiono en máxima prioridad. Pues bien, los economistas tenemos que transitar a un nuevo paradigma económico que tenga en cuenta el momento en que estamos viviendo. Yo con eso no reniego de las economías de mercado, sino que las tengo que considerar desde los retos actuales que en muchas cosas nos hacen reconectar con la vieja sabiduría de nuestros ancestros. Y entro en línea con lo que decíamos. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Pues Enrique. ¿Tú contestas? Enrique, no, perdón, es aquí Enrique. Javier va después. Nada. Buenos días, soy Enrique Figueroa de la Universidad de Sevilla, soy catedrático de Ecología. Mi interés ha sido desde hace 40 años la ecología en su más diversa y en fin, he pensado sobre esto. Como pista he escrito un par de libros sobre el Papa Francisco en relación con la encíclica y hablando con el tercero. Entonces es un tema que me preocupa, que me ha interesado mucho, por eso estoy aquí. Y he trabajado sobre el tema mucho, he pensado y tal. Entonces trato de ver como un ecólogo científico, un académico de la ecología, puede ayudar en esto. Eso para explicar un poco de cuál es mi interés. Hay varias cosas. Siento no haber estado a las presentaciones de terapia, pero la culpa la tienen los sabios del sábado, la culpa la tienen los horarios de la AVE. Bueno, hay una cosa interesante en las trapezias que no lo he podido ver porque pero todas nos la ha puesto, hay una ausente y no he visto el principio, ¿no? Pero quizá en un momento dado, a lo largo del día, bien sea en el marco del Congreso, o seguro que posteriormente, porque esto será seguro el principio de una estupenda amistad, hablar de la nueva perspectiva de los cambios globales. Es decir, ha cambiado totalmente la sistemática, se habla quizás de una manera nueva de los cambios globales que yo creo que da una mayor enjundia a los cambios globales dividiendo en sistémico y no sistémico. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta de que cualquier cosa que hagamos es un cambio global. No tiene por qué ser sistémico, es decir, no tiene por qué ser cambiar el clima, pero sí puede ser no sistémico, pero que es acumulativo, con lo cual se vuelve global. Esa es la nueva teoría que se hace en cambios globales, que yo creo que está muy bien, porque ayuda a muchas cuestiones, ¿no? Yo creo, uno de los problemas que hay, yo me remito a Kant muchas veces. Entonces, Kant tenía las célebres preguntas de qué puedo hacer, qué puedo saber, qué debo hacer, qué me cabe esperar y qué es el hombre, ¿no? Claro, y él lo que decía en su ciencia de fines últimos de la razón humana es que si hacemos por separar las cosas no funciona. Es decir, es inútil considerar al ser humano dividido en secciones y estudiarlas por separar. Eso es justo lo contrario a lo que estamos haciendo aquí y lo que hace el Papa Francisco, ¿no? Porque con una de las cuales nos
hace atender la problemática de una forma peor, es menos exigente y menos comprometida. Y podemos estudiar al ser humano desde la sociología, desde la economía, desde la ecología, o de vaya usted a saber. Pero realmente esto es mucho más, porque hay que responder a la pregunta de qué es el hombre, ¿no? Yo, por mucho que leo y por mucho que veo, siempre acabo hablando con economistas, porque hoy por hoy esto lo mueve mucho la economía. Entonces, y hay una cuestión que otro filósofo habló de relaciones de producción, ¿no? Que la clave de la solución del ser humano estaba en analizar las relaciones de producción y ver cómo podemos tener una mejor relación de producción. Yo creo que retomar esos antiguos conceptos, diga quien los diga, no estaría de más para analizar la situación actual. Hay otra cuestión, y con esto quiero ser muy breve, sobre el CO2, ¿no? Yo llevo trabajando en CO2 quizás no sé, 16 años. El problema del CO2 tiene soluciones. Claro que sí, el CO2, como bien he dicho, yo estoy de acuerdo, es uno de los grandes beneficios de este planeta es tener CO2, lógicamente, si no, no estaríamos aquí. Pero lo que hemos hecho en los últimos 200 años es un desastre, y a peor vamos, ¿no? Es decir, que ahora el CO2 tiene soluciones, lógicamente. El ozono teóricamente está solucionado, en la práctica no, porque no sabemos cuándo se va a recuperar la capa de ozono. Decenas de años posiblemente, sí que se recupera, nadie lo sabe, porque no hay ninguna pista de que se esté recuperando de forma sistemática, adecuada, porque se deshace y se deshace estacionalmente, ¿no? Pero el CO2 sí tiene soluciones. Yo llevo muchísimos años estudiando la captura biológica mediante fotosíntesis del dióxido de carbono. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la economía esto no le gusta porque no da dinero. Es decir, los árboles no se venden, los árboles lo hizo la creación, están ahí y funcionan. Y entonces eso no tiene patente, no tiene royalty, no se puede vender, es gratis. Entonces, evidentemente, la captura biológica de dióxido de carbono, incentivándola, optimizándola y motivándola en todos los niveles, ayudaría a secuestrar muchísimo dióxido de carbono. ¿Qué es lo que ocurre? Que nadie se presta a ella porque no da dinero. Hay otras soluciones. Y luego, la reducción del dióxido de carbono es posible, pero hay que ir a un tema, y con esto acabo con un comentario más, que es las fuentes locales. Es decir, hay que analizar las fuentes locales de dióxido de carbono en cada caso. No es lo mismo zonas industriales que zonas no industriales con emisiones difusas. Todo esto hay que verlo en cada caso para ver soluciones locales. Con un conjunto, un sumatorio de soluciones locales me lleva a la solución global. No hay una solución global. El Acuerdo de París no sirve para nada, sinceramente. Soy muy crítico en el Acuerdo de París, por mucho que la gente se haya reído y haya tocado las palmas en el Acuerdo de París, ¿entiendes? Eso podemos hablarlo si queréis, lo que opinamos cada uno, que como dice Isabel, esto es opinable y la opinión es la de cada uno, ¿no? Pero yo creo que sí podemos ir con el CO2 a través de cambiar, evidentemente, las formas de energía y la movilidad. Y la movilidad da una pista, el 58,6% de la contribución del cambio climático de Andalucía es debido a los coches. No somos una potencia industrial, ni muchísimo menos, es debido a los coches, ¿no? Entonces hay una solución. Y luego la última cosa que yo creo que está en las diapositivas, que faltan seguro, que es el tema de las ciudades. A mí ahora, y con esto acabo, es que seguro que sale aquí el tema, porque tiene que salir, ¿no? Es decir, las ciudades, y el Papa Francisco habla hasta la saciedad del tema y hace muy bien, es un mundo de ciudades. Cada vez hay más ciudades más grandes y cada vez con más diferencias, más descartes, más diferencias, etc. Se van a morir 7 millones de personas el año que viene en el mundo por la mala calidad del aire en las ciudades. En España se van a morir 40.000 criaturas que no saben que se van a morir por la mala calidad del aire. Entonces eso es un problema muy grave que tenemos que ir porque vivimos en ciudades. Y no solo la calidad del aire exterior, sino uno que me pongo mucho, y con esto sí que hago de verdad, que espero que salga aquí, que es defender la calidad del ambiente interior. Pasamos en interiores el 90% del tiempo. Y hay un cambio global en el planeta que es a baja calidad del ambiente interior por una serie de razones que si queréis discutimos. Quiero decir, hay muchas cuestiones que discutir, hay soluciones, lo que pasa es que es de la valentía de considerar el conjunto de las cosas, el ser humano en su integridad y atajar de una forma conjunta de varias vías los problemas, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí. ¿Tienes permiso? Tengo permiso. Es que te quería mostrar aquí una cosilla que me gusta mucho, es la biodiversidad. Cada especie de una comunidad es una solución genética, una combinación de problemas. A mí estos dos bichitos me parecen fascinantes por cómo se han ido adaptando a su medio, ¿no? Bueno, y... ¿dónde está? Esto es lo que yo llamo la red de la vida, ¿no? Más o menos los que estamos. Debe haber como unos conocidos 2 millones de especies. Y además, pues en algún momento hemos utilizado 3.000 especies. Entonces,
Yo obviamente no tengo soluciones. El problema lo conozco, ojalá conociera las soluciones, pero sí veo cómo funciona la naturaleza, y la naturaleza es muy diversa. Entonces, sin ánimo de agotar el tema, pero creo que uno de los problemas que tiene nuestro crecimiento económico es que es muy monocolor, es decir, al final es solo dinero y solo un tipo de dinero. ¿Qué entiendo yo que se puede hacer? Y esto es sencillamente un plano político y económico. Creo, hay un libro precioso, Small is Beautiful, Lo pequeño es hermoso. Cómo trabajar desde lo pequeño. Cómo hacer que la comida se mueva menos. Cómo hacer que lo local tenga prioridad sobre lo global. A mí me sigue llamando mucho la atención, no sé juzgarlo bien, pero ¿por qué si yo cojo un transporte privado de un señor que vive en Móstoles para llevarme de Alcorcón a Barajas, hay un señor de California que se embolsa una serie de dinero? Esto se llama Uber, ¿no? Uber tiene una gran calidad, etcétera, pero me llama la atención que la globalización tiende a la homogenización y que al mismo tiempo, cuando hay una crisis financiera en Wall Street, nos afecta a nosotros. Entonces, yo creo, y es una medida muy parcial, pero en el ámbito de lo político creo que sería interesante estudiar las monedas locales. Es decir, que los elementos que se mueven en economía tengan una dimensión muy local. Esto no significa sustituir una moneda por otra, pero si somos capaces de, como determinados pueblos en Inglaterra, que tienen la libra de David Bowie de $21 que solo tiene valor en el pueblo, creo que lo que hacemos es hacer diversidad económica. Entonces, muchas de las cosas que se plantean se siguen planteando como estructuremos desde arriba todo, como con las herramientas que tenemos. Y yo creo que es muy necesario la creación de muchas comunidades precisamente para favorecer el cambio de los deseos. Lo que queremos es crecer como comunidad. Y aquí es donde entra la Iglesia siempre ha defendido que la virtud, las tres virtudes políticas por excelencia, si no me equivoco, son la solidaridad, la educación y la subsidiariedad. Creo que es un momento importante para trabajar en la subsidiariedad, es decir, cómo creamos más asociaciones de custodia de la Iglesia y obviamente y fuera de la Iglesia, cómo trabajamos para fomentar el asociacionismo local, para que la democracia no solo sea una democracia que tiene dos órganos, el Senado y el Congreso, sino que sea como mucho más viva en las tomas de decisiones. Cómo trabajamos para que haya monedas locales que circulan localmente, para que efectivamente una crisis de fuera no te afecte, para que podamos funcionar a una escala donde, o sea, lo humano, yo creo que lo único infinito que tiene el corazón humano es su deseo de felicidad. Todo lo demás es un sucedáneo. Y eso no se... Entonces, una pequeña idea, trabajar en la creación de ámbitos locales que generen biodiversidad, como hace la propia vida. Nosotros cuando trabajamos cada especie somos una solución a un entorno adecuado. Creo que si hablamos de economía tenemos que imitar la biodiversidad. Y luego, segundo, hay que llevar las cuentas. Creo que esa es otra cuestión importante en la que trabajamos pues, en muchos grupos europeos, pero sería importante que, al igual que medimos el PIB, que es una herramienta importante, pues sabemos que si crece el PIB va a disminuir el paro, ahora es así, como tenemos indicadores que nos digan cuánto es el Producto Interior Bruto ambiental o neto descontado el capital natural, descontado. Creo que tenemos que trabajar, son dos herramientas, pero que me parece importante, contabilizar el capital natural y, segundo, trabajar a pequeña escala fomentando las iniciativas, desde los huertos locales hasta la producción local, la moneda local. Creo que eso es como no creo, por decirlo así, que la solución a lo ambiental pueda venir exclusivamente desde el ámbito de la grande obra. Obviamente habrá tipos como Elon Musk que harán grandes avances y será una persona, o como Steve Jobs, que nos ha cambiado la vida a todos en Apple, y benditos sean, pero creo que es necesario trabajar como hace la naturaleza, o sea, pequeñas especies adaptadas a cada lugar, si sirve de algo. Esto. Bien, gracias. Ahora va Carlos. Tú vas después. Va Carlos.
Soy Carlos Sallé, responsable de política energética y cambio climático en Iberdrola. Yo primero que tengo que decir es agradecer la invitación, pero sobre todo yo voy a muchos saraos como ponente o como escuchante y hoy me ha sorprendido con cosas nuevas y por lo tanto enhorabuena porque eso que nos han mostrado una pequeña parte que espero que nos lo envíes entero para poderlo digerir, ¿no? Pero enhorabuena porque yo creo que ha hecho un acercamiento bastante importante. Yo querría un poco, reconociendo la importancia de la economía, yo creo que coincido con casi todo lo que se ha dicho aquí, yo creo que la economía al final es un instrumento y lo relevante, sobre todo en un marco en el que los problemas los hemos globalizado, la sensibilización. Hay veces que la sensibilización hace cosas que no hace la economía. Yo, por ejemplo, desde que a mi hija le expliqué el problema del CO2 que genera el transporte lejano de las frutas, pues aunque no haya regulación que le dé un precio, en mi casa ya no compramos ese tipo de cosas, porque mi hija se ha convertido en una talibán en ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que la sensibilización consigue muchas más cosas que las que consigue luego la economía. Al final es importante también las señales económicas, ¿no? Porque es relevante, sobre todo, aplicar el principio quien contamina paga, o como puesto en positivo, como lo has puesto tú, es aquel que saca partido de los temas, aunque no se dé cuenta de que está siendo beneficioso para él, que pague porque los ríos estén limpios, ¿no? Pero yo creo que la sensibilización es muy importante porque el poder del ciudadano multiplicado por billones de actuaciones hace que haya cambios, aunque no haya una regulación atrás económica que lo regule. Y sobre todo con temas en los que aparece el free riding. El free riding es complejo y hay muchas veces que la gente saca partido de que otros van a pagar y por lo tanto es una complejidad que genera y sobre todo en problemas globales. Por lo tanto yo diría la importancia de una sensibilización y os voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos tenido una política de descarbonización de nuestra producción y defendimos siempre que hubiera una señal económica al CO2 para que, digamos, los combustibles fósiles pues, se fuesen cerrando. Esto al final fue un harakiri, entre comillas, en unas instalaciones las más grandes que hemos tenido en el Reino Unido, que las cerramos porque el gobierno reguló una señal muy potente al CO2 y la cerramos, ¿vale? Y era coherente con el discurso. ¿Qué pasa? Que aquí en España hemos planteado lo mismo y no se ha sacado la regulación, pero seguramente nosotros hemos querido cerrar las centrales que teníamos, las dos últimas, pero la administración no la ha querido conveniente. Pero seguramente sea la sociedad, con la presión que está ejerciendo para que se cierre, la que haga que estas centrales al final se vayan a producir. Por lo tanto, podemos hablar luego de otras cosas, de cómo hacerlo, etcétera, etcétera, en la parte económica, la parte de sensibilización, pero yo creo que la parte de sensibilización es lo más relevante en los temas, no solo de la lucha contra el cambio climático, de los temas medioambientales, sino en general de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que en general, vamos, yo no quiero hablar siempre, ni mucho menos, en general las participaciones están siendo muy buenas, nos están ilustrando bastante bien, pero hay que recordar, vamos, todas muy bien, o sea que no es una crítica, pero que nos interesa centrar qué estamos haciendo mal, qué queremos hacer y qué tendríamos que hacer bien para mejorar desde una óptica local, que sería nuestra situación en España, a una óptica global, que sería todo el mundo. Y teniendo en cuenta que nos preocupa el medio ambiente, pero que la Laudato Si tiene un subtítulo, bueno, de la Casa Común, pero que es el grito de la tierra y el grito de los pobres. Es decir, que también toda nuestra perspectiva vaya enfocada a pensar no solamente en solucionarnos nosotros y nuestro entorno y cómo seguir viviendo nosotros mejor, sino realmente que la mayoría de personas que hay en este mundo son pobres y entonces vamos a ver cómo solucionamos el problema de todo el mundo. Vas tú. Vale. Sí, soy Sonia Olea, soy del equipo de incidencia de Cáritas Española, pero estoy aquí fundamentalmente por pertenecer al eje de derechos humanos de la REPAM. Y eso traigo, el grito de los pobres de la Amazonía. 3 retos que os planteo. Uno sería quién participa en estas decisiones, ¿no? Porque los pueblos indígenas, los pueblos ribereños, los afrodescendientes no están participando en las decisiones ambientales respecto al mundo, por supuesto, pero sobre todo a su tierra, a su territorio. La aplicación de la Convención 169 está siendo muy criticada por lo que está conllevando de manipulación del voto de los
pueblos originarios de la Amazonía cuando deciden que entren las empresas extractivas y las multinacionales. Entonces, bueno, ¿quién decide y cómo deciden las personas directamente afectadas en estos lugares que son el resto de Israel en tema medioambiental, si me permitís que pueda decir esto? Segundo reto, ¿qué ocurre con esos gobiernos que deciden proteger a sus ciudadanos en estos lugares ecológicamente puros y bueno, pues ese resto de Israel? ¿Qué ocurre con esos gobiernos cuando no tienen otra manera de conseguir crecimiento y desarrollo en otros derechos, como serían la educación, la salud, para sus propios habitantes de otras zonas? Ya lo planteó un presidente latinoamericano cuando dijo: yo no entro en la Amazonía, pero que me ayude la comunidad internacional a sobrevivir. Otro reto. Y el tercer reto es las empresas y derechos humanos. Hemos conseguido un pacto en Naciones Unidas, bueno, un acuerdo muy político. Últimamente nada más que se hacen acuerdos políticos en Naciones Unidas, hay pocas convenciones y tratados vinculantes que se firman. Entonces, bueno, ¿qué planteamiento tenemos ante esa realidad de empresas y derechos humanos y cómo se consigue que sea vinculante y que realmente tenga resultado? No sé si, no se sabe cómo, pero que realmente las empresas empiecen a trabajar con mirada de derechos humanos y en aquellas cuestiones urgentes en las que se producen lesiones gravísimas, tanto de muerte como de a futuro enfermedades, pues tenga verdaderamente efectividad la reparación. Nos dicen desde la Amazonía las personas que viven allá que ellos no quieren reparación, lo que no quieren es que les violen su derecho al territorio, al agua. Luego hablaremos más en la parte del agua sobre esto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Aquí. Gracias. Soy Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo. Y lo primero, perdón, porque los de provincias hemos mejorado mucho desde Paco Martínez Soria, pero no lo suficiente. Entonces me he extraviado un poco y por eso he llegado tarde. Y la segunda cosa que quería decir, general, es que quienes tengáis conexiones con el Vaticano, que agradezcáis profundamente al Papa Francisco la encíclica Laudato Si. Porque para la gente que estábamos un poco en la pelea del cambio climático fue extraordinariamente relevante esa encíclica. Lo mismo que las intervenciones de Obama, ¿no? Si no, posiblemente no se hubiera logrado, y luego comento lo del Acuerdo de París, ¿no? Quería hablar un poquito de la problemática y un poco más, aunque todo telegráfico, de la solución, ¿no? De la problemática, yo creo que de la intervención inicial y de los indicadores que estamos viendo, que de alguna forma, empleando una metáfora médica, seguramente estamos viendo un fallo multiorgánico, seguramente se derivan de tres grandes rupturas. Una ruptura entre la economía y la ecología, una ruptura entre nosotros y los otros, y no hay más que ver los muros que estamos construyendo de distinto tipo, calado y condición, ¿no? Y una ruptura de nuestro propio yo interior. Hace poco, en Reino Unido crearon el Ministerio de la Soledad. Y hoy había un tuit que decía que en los últimos 20 años ha aumentado los suicidios en Estados Unidos un 25%. Algo querrá decir esto, ¿no? Segunda cosa, estamos ante un desafío enorme, que en realidad no es propio de personas humanas como las nuestras, sino es propio de dioses, de héroes, de heroínas, ¿no? Porque, hablando en términos de cambio climático, hemos deshecho el clima y la tarea sería rehacer el clima. Nos dicen los científicos que hemos modificado la corriente del Golfo. Esto suena bastante fuerte, ¿no? Ergo, tenemos un desafío enorme, por ponerlo en cifras. No deberíamos emitir más de 1,7 toneladas per cápita de carbono al año y nosotros, que somos buena gente, estamos emitiendo 6-7 y los norteamericanos, que no son tan buena gente, están en 17. Ser 10 veces mejores o 3 o 4 veces mejores es muy difícil, dificilísimo. Y además lo tenemos que hacer súper rápido. Lo digo para que nos situemos. Y paso a las alternativas porque yo creo
que mucha gente lamenta la oscuridad, pero no tanta gente enciende velas. Y tenemos que concentrarnos en encender velas, porque el déficit no es tanto de diagnóstico, que siempre lo podemos mejorar, pero en el 92 ya sabíamos sustancialmente la cumbre de Río qué es lo que había que hacer. Lo que pasa es que no lo hemos hecho. Entonces, sobre lo que hay que hacer, 3 cosas. 1, tenemos que aprovechar, pese a sus limitaciones, el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque en el fondo, en el 2015, la humanidad, los pueblos y los gobiernos del mundo, nos dotamos de un programa común de la humanidad. Y lo que tenemos que hacer es cumplirlo. Y reforzar esa idea de programa común frente a las amenazas enormes de tribalización, de conflicto por raza, por religión, por sexo, por no sé cuántas miles de cosas, ¿no?, que los Trump del mundo avivan. Si nos desangramos en conflictos internos, no habrá manera de resolver esto. O nos concentramos como semejantes fraternos en la consecución de ese programa común de la humanidad, pues esto no tiene solución. Mejor que nos dediquemos a la lectura y a la holganza, ¿no? Entonces, primero, programa común de la humanidad. Segundo, deberíamos tener más humildad todos. ¿En qué sentido? En el que solos no podemos. O logramos que todo el mundo participe, y eso es todos los países, todos los actores. En España, por ejemplo, 500.000 de personas trabajamos en las ONGs, 3 millones en el sector público, 15 millones en las empresas, más o menos. Sin las empresas esto no se puede hacer. ¿Solo las ONGs vamos a cambiar el mundo? No. Y eso es un desafío, porque hay mucho pensamiento sectario de todo el mundo contra todo el mundo. O sea, todos. Y todos también, dentro del mundo de las ONGs, estamos divididos. Yo me ocupo de los pobres lejanos, yo me ocupo de los pobres cercanos, yo me ocupo de los bichos. Y todos desocupándonos de la transversalidad y la interdependencia común, ¿no? Entonces, segundo, unidad, alianzas, cooperación, trabajo cooperativo. Y quiero acabar con un tema, en realidad, las cifras, por ejemplo, de las ambientales, lo que hablan es que tendríamos que hacer una revolución, en el sentido de cambio disruptivo, en muy poco tiempo. Y André Malraux decía, el motor de la revolución es la esperanza. Y ese motor está gripado en la sociedad. No funciona, porque hay mucho escepticismo. Entonces tendríamos que cultivar y alentar la esperanza, porque los desanimados no cambian el mundo. Entonces tenemos que alentar la esperanza, y eso pasa, y por lo menos a mí pasa, la esperanza en mí crece cuando veo gente que hace, no que dice, sino que hace. Entonces tendríamos que convertirnos en hacedores del cambio, y así generaríamos esperanza. Muchas gracias. Ya vamos cobrando brío, ya vamos viendo cosas positivas. Bien, Javier. Me alegro mucho de las últimas intervenciones. El título de la ponencia era Retos ambientales globales. Claro, si nos planteamos retos ambientales globales, va por lo que tú comentabas. Necesitaremos opciones políticas globales, soluciones, marcos políticos globales. Pienso si tiene algún sentido esto. Gracias. Breve. Eduardo. Sí, me permites. Perdón. No, como dices, es verdad, hay que combinar el marco global con el ámbito de lo concreto y lo local. Yo creo que le hemos dado mucho peso, el máximo posible a... Tuve la suerte de poder estar en algunas de las discusiones de Naciones Unidas y uno en estos ámbitos llega hasta donde llega, que es el acuerdo, pero donde creo que hay un trabajo por recorrer es en el ámbito de lo local, porque ahí son muchas cosas las que se pueden avivar, ¿no? Es decir, que creo que la tendencia que tenemos como ciudadanos, y por lo tanto la tendencia también que en el mundo de la política, es que los políticos nos pueden salvar. Y pongo 2 ejemplos. ¿Cómo se llamaba? Adelsen, ¿no? Este era el señor que iba a eliminar el paro de la Comunidad de Madrid porque iba a hacer un gran casino, ¿no? Adelson, como se llame, ¿no? O traer la Fórmula 1. Y no digo yo que sean cosas malas, pero le damos mucho énfasis a lo que se puede hacer desde arriba. Y creo que lo más importante que se puede hacer desde arriba es activar y movilizar lo que está abajo.
dar incentivos, que eso es, en última instancia, vuelvo a la subsidiariedad. Por eso está bien crear marcos globales, etcétera, pero creo que la sensibilización es una tarea individual. Entre lo individual y lo político está lo comunitario. Y creo que es ahí la revolución para el cambio pendiente tiene que venir del fomento de las comunidades. Una comunidad no es una red es como algo que se autoestabiliza. Una comunidad es algo que tiene un fin último, que percibe unos valores comunes, que tiene una red de cariño entre ellos porque miran todos al mismo lado además de mirarse. En ese sentido, la Iglesia es una comunidad y hay miles de comunidades más. Creo que las soluciones vendrán por la potenciación de las comunidades. A mí, una de las comunidades que más me gusta son las entidades de custodia del territorio. ¿Por qué de repente 20 tíos en 3 o 4 pueblos se ponen de acuerdo para restaurar? Tenemos 2 ejemplos muy bonitos de cómo en Menorca se está trabajando con muchos párrocos y en Galicia también para que las iglesias vuelvan a ser hábitats del cernícalo primilla. Eso sale del deseo individual, pero ese deseo individual se hace efectivo cuando forma una comunidad. Creo que si algo nos salvará, aparte del deseo de belleza, será el agrupar ese deseo de belleza en comunidades locales que hagan poquito, eso sí, en un marco, pero además de mirar a lo poderoso y a lo grande, creo que es tiempo de estimular cada uno desde nosotros el sentido de comunidad y de pertenencia. Creo que uno solo no puede, no podemos hacer una comunidad, podemos hacer comunidad de comunidades, pero necesitamos crear muchas pequeñas comunidades, que es donde por otra parte se genera esperanza, porque uno ve las cosas bonitas que suceden en comunidad, sea del tipo que sea, ¿no? Creo que, solo porque decías lo del gran ámbito global, y es verdad, pero lo local es quizá más importante. Bien, Eduardo. Mi nombre es Eduardo Agosta, soy fraile carmelita, especialista en cambio climático, variabilidad y toda la parte de atmósfera y océanos. Bueno, y estoy viviendo ahora en Salamanca. Hasta hace poco, hasta el año pasado, estaba en la Pontificia Universidad Católica Argentina en el equipo de Clima, Ambiente y Sociedad que en su momento fundó Mario Bergoglio. Agradezco este momento. Yo creo que una de las motivaciones principales de la encíclica Laudato Si ha sido que suscitemos, no solo en la Iglesia, sino en la sociedad, debate y diálogo sobre estos temas que quizás estaban silenciados, aunque muchos hace décadas que estamos trabajando en esto. Agradezco también porque creo que las distintas aportaciones han ido ampliando el abanico, con lo cual voy a ser más breve. Yo creo, con respecto a lo último, como el problema que estamos atravesando es un único en la historia de la humanidad y del planeta, estamos haciendo cambios de transformaciones con una capacidad extraordinaria, nunca visto antes. Las soluciones no son desde abajo o desde arriba, es desde abajo y desde arriba. O sea, creo que hay que aprovechar las oportunidades que tenemos. La sensibilización claramente es quizás un nivel más desde las bases, pero hoy por hoy, ¿cómo poner freno a los cambios que está teniendo el clima o el consumo exorbitante de energía no contaminantes? Son las multinacionales, son las empresas. Hoy por hoy, aquí por ejemplo, gran parte de los materiales son de bienes provenientes de otros ecosistemas lejanos, remotos, con lo cual tenemos que tener una mirada consciente de la globalización en la que estamos inmersos. Y que además de no comer bananas que vengan de otro lugar o lo que fuere también, estoy totalmente de acuerdo con tu presentación y con los aportes que están haciendo. Creo que es una oportunidad enorme lo del programa común de la humanidad del Acuerdo de París. Creo que bajo ese paraguas podemos encontrar soluciones a muchos otros problemas locales y a nivel nacional, energéticos, por ejemplo. Se habló varias veces, estamos ante un desafío
que toca lo espiritual. O sea, yo estoy de acuerdo en que es un problema de deseos, el deseo del hombre. Soy fraile carmelita y es un tema que trabajamos muchísimo. Se trata de una reorientación del deseo, hacia dónde encaminamos nuestras prioridades. Creo que quizás este sea el espacio para aportar prioridades en términos comunitarios, ¿no? Pero convengamos que las soluciones tienen que ser prácticas y políticas, que a lo mejor vienen del lado de lo impositivo, puede ser como mecanismo desde la economía. Yo, en nuestro equipo, siempre el gran planteo y el obstáculo principal es lo económico. La parte física la entendemos, la tenemos bien medida, se podrán mejorar los indicadores, pero lo que tiene que cambiar es el paradigma económico, que a su vez está sustentado en una cosmovisión desde dónde, cuál es nuestro lugar en el mundo. Por eso es un cambio espiritual, incluso de lenguaje. Hablamos de recursos de la tierra cuando son bienes de la casa común, o hablamos de medio ambiente cuando es el ambiente único que tenemos. Creo que es mucho lo que necesitamos poner en diálogo, en discusión, sobre todo nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. Y eso es lo que el Papa Francisco nos está poniendo muy claro en Laudato Si, por eso es tan bien recibida por muchas comunidades, incluso fuera de la Iglesia, ¿no? Nuestra relación con la naturaleza sigue siendo como si fuéramos nosotros, una vez que estropeemos esta casa común, nos vamos a otro planeta. Algunos locos visionarios lo han propuesto como solución, pero sabemos que no es viable. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor lo que tenemos que ir conversando y convergiendo, sobre todo pensando en propuestas de prioridades, tendrá que ir por el lado de la orientación del deseo, del reducir. No basta con cambiar la matriz energética. Es cierto que el tema del cambio climático, que es urgente, requiere no más petróleo, pero ¿cómo lo hacemos al nivel de consumo de nuestras sociedades, ¿no? Entonces la reducción tiene que estar dentro de nuestro lenguaje, el slow down, como se dice en inglés, y sobre todo, bueno, tener en cuenta que tenemos que incluir a otros. La ecología integral implica incluir al 70-75% de la población mundial que está fuera de la fiesta en la que estamos de alguna manera planteándonos. Simplemente eso, creo que a lo largo del día iremos aportando más cosas. Muy bien, muchas gracias. Ahora Carlos de Prada. Hola, bueno, yo soy Carlos de Prada, soy periodista de temas de medio ambiente desde hace unos 30 años y bueno, pues he seguido pues prácticamente todas las cuestiones del medio ambiente, ¿no? Desde los temas del agua, de la energía, de la biodiversidad, de la política forestal, etcétera, ¿no? Últimamente ando más en temas de agroecología, ¿no? Y yo creo que uno de los principales antídotos de lo que está sucediendo en nuestro planeta es nuestro optimismo, ¿eh? A veces uno puede tender a la desesperanza viendo la dimensión del drama, de la destrucción, de la devastación. Pero bueno, yo recuerdo que hubo alguien que dijo que la fe mueve montañas, ¿no? Y yo creo que la fe es uno de los principales, si no el principal, antídoto para revertir esta situación. Y además no es una fe así porque sí, sino es una fe basada en argumentos muy poderosos. Se ha estado hablando mucho de economía y el tema es si es economía lo que se llama economía, como decía Pedro Arrojo. ¿Es economía de verdad o qué es esto, ¿no? Se habla de crecimiento. Crece la economía, pero estamos viendo que eso redunde en la mayor parte de la población, por ejemplo aquí en España. Pues no, ¿no? Realmente la destrucción de la naturaleza, que además con frecuencia, y como se recuerda claramente en la encíclica, tiene que ver también con una destrucción de las condiciones de vida de muchas personas, es también algo social, ¿no? Es antiecológica, la destrucción de la naturaleza. Es algo antieconómico, no solamente antiecológico, sino antieconómico al mismo tiempo. Por ejemplo, en temas de agroecología, yo he estado recientemente, se lo comentaba al compañero, en Argentina, ¿no? Viendo lo que es el modelo agrícola industrial, basado en la química sintética, en los pesticidas, fertilizantes, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que uno ve allí?
pues ve a miles de pequeños agricultores. Hay que recordar que el 85% de los alimentos que llegan a la boca de las personas en este planeta viene de pequeños agricultores. No viene de la agricultura industrial, de los monocultivos, ni muchísimo menos, viene de pequeños agricultores. Bueno, pues en Argentina lo que uno ve es que este modelo de agricultura, que supuestamente es el que debe ser rentable según se vende en ciertos ámbitos, pues está produciendo que se arrebaten sus tierras a cientos de miles de agricultores que acaban luego en las villas, en los suburbios de Buenos Aires, de Resistencia, de Santa Fe y de todas las ciudades de Argentina. Y al mismo tiempo, y también lo he constatado hablando con científicos y médicos allí, ves cómo, por ejemplo, en las zonas intensamente fumigadas por el uso masivo de pesticidas en estas áreas, se incrementa un 400% el número de niños que nacen con malformaciones, se incrementa un 300% el caso de tumores de cánceres infantiles, un 600 a 700% el número de casos de abortos espontáneos. Es decir, ¿qué tipo de crecimiento, qué tipo de supuesta economía? Cuando, como dice la FAO, por ejemplo, para producir un alimento con la agricultura industrial, por cada euro que el consumidor paga por ese alimento, la sociedad en su conjunto tiene que pagar otro euro en daños al medio ambiente y otro euro en daños a la salud. ¿Eso es economía? O sea, lo que tenemos que estar convencidos y tenerlo muy claro es que en realidad de la otra parte no hay realmente argumentos, no solamente ecológicamente, sanitariamente, sino desde el punto de vista económico. Lo único viable es realmente ir hacia una transición ecológica, de manera muy nítida en el ámbito del que he hablado, ¿no? Porque claramente el modelo de agricultura industrial es totalmente antieconómico. Se ha hablado también, por ejemplo, de la agricultura local en el mundo. En el siglo XX se utilizaban, para dar de comer a la humanidad, cientos de miles de variedades de plantas de cultivo. Cientos de miles de variedades. Eso era una fortaleza para el futuro de la alimentación de la humanidad. Esa diversidad genética de plantas de cultivo. Hablando no hace mucho con José Esquinas, que ha estado 30 años en la FAO, me comentaba, ¿no? Por ejemplo, de las variedades de frutas y verduras que se utilizaban en Estados Unidos en el siglo XX, ha desaparecido el 93%. De las variedades de arroz, unas 12.000 variedades que se utilizaban en la India en el siglo XX, ha desaparecido, bueno, en un 75% del territorio nacional indio se utilizan ahora solo 12 variedades de arroz. Es decir, están desapareciendo variedades de plantas que pueden ser claves para el futuro de la alimentación mundial en aras de ir simplemente cultivando unas pocas semillas comerciales que venden unas pocas multinacionales como Monsanto y Bayer, DuPont y Dow Chemical, Syngenta y China, que son los tres grandes grupos de empresas que controlan el 70% del mercado mundial de semillas y un porcentaje semejante del mercado mundial de pesticidas, ¿no? Entonces, yo creo que está muy claro, ¿no? O sea, y lo que tenemos que tener es muy clara muy nítida esa conciencia de que no tenemos que tener ningún complejo, porque a veces pensamos, no, es que porque se ha vendido mucho la idea de que la ecología va contra la economía. Antes, al contrario. O sea, la única economía de verdad es aquella que es sostenible y si no, no es economía. En cuanto a lo que antes se comentaba, ya por concluir, de la sensibilización, yo creo que es algo básico porque, entre otras cosas, he dedicado mi vida a ello, ¿no? Al periodismo en temas de medio ambiente, ¿no? Hace poco, bueno, hace año y medio, propuse a 13 Televisión, a ver si en colaboración con otras televisiones, hacía una serie sobre la encíclica. Incluso les di un proyecto de más de 60 folios, muy detallado, para transmitir todos los mensajes que se hacen llegar en la encíclica. Bueno, se ha quedado ahí la cosa, como la cuestión económica no está muy bien en 13, pues se ha quedado ahí. Si alguno de los que está aquí, algún representante de la Iglesia, puede echar una mano, porque creo que sería fundamental el hacer, por ejemplo, una serie de televisión para que llegara a millones de personas el mensaje de la encíclica, ¿no? Y nada más. Muy bien, muchas gracias. Terminamos con Ángel la primera parte de las intervenciones. Nos queda luego un cuarto de hora. Hay
peticiones de segunda vuelta, vamos a ir terminando y vamos a intentar centrar lo más posible. Ángel Mato, por favor. Aquí. Bueno, buenos días y muchas gracias por haberme invitado, aunque fuese así un poco atropelladamente a estar aquí hoy. Yo creo que, mírenme bien, creo que soy aquí el único que vengo en condición de político, por político, vamos. Pues para que ya me echen todas las culpas a mí cuando termine la sesión. Mire, yo creo que nosotros somos gente normal, vivimos en pueblos normales y simplemente intentamos hacer lo mejor posible nuestro trabajo cuando nos toca representar a la gente, ¿no? Perdón, el micrófono. Por lo tanto, yo creo que la primera cuestión que tengo que decirles es que a mí, que me encanta la naturaleza de siempre, vivo en Galicia, en un lugar privilegiado y por lo tanto estoy convencido de por sí. Me preocupa bastante que a lo largo de este tiempo, me parece a mí, hemos perdido un valor fundamental que se ha repetido aquí muchísimo, que es el valor de lo común. Yo creo que las cosas, cuando se trabajan en común y los retos son en común, generalmente son en positivo. En los años 70 se hablaba de terminar con el hambre en el mundo, ¿no? Ese reto era un reto que nos parecía un reto a la altura de lo que éramos capaces de hacer, ¿no? Hoy, sin embargo, por el contrario, del hambre prácticamente no se habla. Alguna ONG, en algún momento determinado, en algunos foros. Pues yo creo que lo interesante sería poner el foco en el valor de lo común, en que a nadie le gusta vivir en un castillo y que a su alrededor, puertas afuera, la gente se muera de hambre, la gente tenga problemas. Y creo que ese es el reto que tienen que resolver los políticos. No digo yo, que vengo de pueblo, alguien habla de provincias, yo soy de muy lejos, ¿no? Me refiero a los políticos que están tomando decisiones a todos los niveles, ¿no? Y respecto al tema del medio ambiente, pues alguien decía que quizá la regulación no era lo mejor. Yo en esto soy un poco empírico. Los países donde hay más regulación y más intervención son los países que mejor preservan el entorno. Creo que se abren retos enormes y que creo que tenemos que estar a la altura de las oportunidades que tenemos, ¿no? Hace tiempo tener un generador eólico en una pequeña población era muy difícil. Cada día es más barato, más asequible y ya no les digo una placa fotovoltaica, ¿no? Y eso va a generar la posibilidad de que una pequeña aldea y un pequeño pueblo, allá donde se encuentre, pueda vivir de sus recursos propios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es a lo que nos tendríamos que encomendar. Por un lado, a defender en esa tarea de divulgación y de sensibilización, a defender la importancia de lo común, de conseguir un transporte público eficiente, de conseguir erradicar la pobreza de nuestras ciudades, de conseguir que los inmigrantes residan en sus pueblos de origen y no sientan la necesidad de venir. Esto, vamos, no es nuevo ni mucho menos, es más antiguo que la polca, pero, quiero decir, esos eran los objetivos que tenía la comunidad internacional en los años 70 y en los años 80, y hoy, pues son otros, ¿no? Por lo tanto, yo todavía estoy impactado con una imagen que vi ayer, que para mí es muy significativa en la televisión. Un orangután, creo que era en Indonesia, intentando proteger su territorio y siendo golpeado por una excavadora, ¿no? Los políticos necesitamos respaldo social. Por eso es importante la tarea de las organizaciones que ustedes representan. Y a mí me parece importantísimo que una comunidad tan enorme como es la Iglesia, pues, por una vez, que no será la única, digo, se haya hecho una encíclica, y a mí esto me parece relevante en relación con el medio ambiente. Porque ustedes sí que tienen predicamento, llegan a mucha gente, algo que nosotros difícilmente conseguimos. Yo creo que la regulación es importante, creo que estamos viéndolo en positivo en un momento en el que conocemos detalladamente el problema, sabemos cuáles son sus extremos, y yo también estoy muy de acuerdo en que quizá hay que pensar en decrecimiento, en recuperar el valor de lo pequeño y el poner el foco
no tanto en el consumo, sino como en el bienestar. Porque el bienestar no está relacionado con el consumo. Y por darles dos datos y que no sea todo tristeza y pena por lo que está sucediendo en el planeta, en esos gráficos que usted mismo presentaba, pues yo he visto, como ya sabía, Europa ha conseguido que el crecimiento, entre comillas, se haga desvinculado de la generación de CO2. Es verdad que España no, hay margen para la mejora. Creo que deberíamos de trabajar un poco sin miedo y de frente, pues para que cuando alguien, yo tuve la experiencia de ser concejal de urbanismo, ponga mucho impedimento para que se pueda construir un edificio en una playa o en un entorno natural irrepetible, pues tenga respaldo social. Me parece a mí que eso es importante, darle valor a aquello que nos gusta a todos, es decir, un pequeño puerto, un pequeño bosque, la biodiversidad general, ¿no? Y nada más. Y gracias. Bien, muchas gracias. Nos quedan 5 minutos. Pedro había pedido la palabra, yo se la concedo, pero antes, simplemente, eso de que a los políticos hay que apoyarlos, yo voy a disentir ligeramente. La regulación en Europa la hace muy bien para su entorno, pero luego se despreocupa bastante de los entornos no europeos. Yo creo que Guillermo, después que hable y que diga algo de eso, que sabe mucho sobre la lucha de los materiales, que él es un abanderado aquí en España sobre los minerales de conflicto, y después que ahora o después nos diga algo de qué pasa con nuestras regulaciones y qué ocurre cuando se trata de regular en otros sitios. Pedro. Sí, una matización, podría ser discrepancia en algún momento, pero creo que es fundamentalmente matización. Cuando hablamos de contabilizar los valores ambientales, podría ser también los intangibles sociales, en términos monetarios, a mí me parece interesante, pero hay que poner una cota. Y me parece peligroso, porque no todo es monetizable. Hay un gran debate entre la escuela ambientalista de los economistas y la escuela de los economistas ecológicos. A mí me parece interesante, hay cosas que son monetizables y se deben monetizar para que el mercado las tenga en cuenta. Y esa es una dinámica interesante. Pero hay cosas que, como he dicho antes, no son monetizables. Y es peligrosísimo monetizarlas y que sea el mercado el que decida sobre ellas. Y ahí, en ese gran debate, por ejemplo, doy un ejemplo muy rápido, porque no hay tiempo. Europa tuvo un debate durante año y medio, 2 años, cuando la directiva marco, para ver cómo se introducía los intangibles del agua, los intangibles ambientales. Y al final fueron muy pragmáticos. Y dijeron, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a discutir cuáles son las condiciones de sostenibilidad de un río. Economistas, a la calle, fuera, fuera. Quédense en la sala los científicos de la Tierra, los que van a conocer el río, los ecosistemas, la naturaleza, para decir qué condiciones requieren estos ecosistemas, cuánto caudal necesita este río para que esté vivo, para que no sea simplemente un canal de H2O. Cuando ya lo determinen ese caudal ecológico, estoy simplificando, entren los economistas y digan a ver qué repercusión económica va a tener ese límite que hay que fijar previamente y que no es el mercado el que lo fija, es la naturaleza, las leyes naturales, nuestra observación de la naturaleza, la que debe preservarlos. Porque si no, lo que puede acabar ocurriendo es que sea rentable, por ejemplo, acabar con una especie o cosas así. Nada más un matiz ahí, y entonces yo creo que entra la economía, pero con precios, con costes de oportunidad. Bueno, no me meto en lío. Y la otra cuestión fundamental. Aquí vamos a estar todos de acuerdo y es fácil llegar a ya un acuerdo amplio en la transición tecnológica. Porque es evidente y porque estamos forzados a ello. No basta. Y yo creo que aquí ustedes están planteando cuestiones que van más allá de la transición ecológica a transición tecnológica, y que hay que vincularlo en esa transición, que es la transición en lo que significa la asunción de principios éticos como la justicia ambiental. Y eso no lo va a fijar la tecnología, lo vamos a fijar las sociedades humanas. O, por ejemplo, la justicia social, obviamente, o la democracia global. No vale decir yo me lo organizo aquí tecnológicamente bien y el que no entre en este orden queda marginado. Es ciudadano de segunda en terceros países. No, tiene que haber una democracia global. No solo valores de derechos humanos, que son muy importantes, sino también vamos a discutir de derechos de ciudadanía global. Por el hecho de estar en este planeta usted tiene derechos humanos, pero también derechos y deberes de ciudadanía. Y no porque sea blanquito, viva aquí o viva allá. Entonces, a mí me parece que tenemos una gran oportunidad global
de que en la obligación de la transición tecnológica introduzcamos humanamente, ¿no?, en la transición también de valores sociales, de valores de democracia y de valores de democracia global.